Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a una revisión eh, de normas. En este video en específico vamos a revisar críticas a la ley 20.720, ley de reorganización y liquidación de personas y empresas deudoras. Críticas que se le han dado luego de su establecimiento, de su efectiva aplicación. Así que vamos a revisar estas críticas que están en diferentes medios. En específico, vamos a ver ahora una crítica que apareció en el mostrador. eh, Lleva por título Ley de quiebra para personas, salvavidas de plomo, y es realizada por Paola Cabezas el 4 de noviembre del 2014. Ella nos dice que la ley de reorganización y liquidación de empresas y personas contiene en su capítulo quinto la llamada quiebra de personas naturales, o mejor llamado procedimiento concursal de renegociación. Esta señala que cualquier persona con dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, provenientes de obligaciones distintas que sumen más de 80 UF y que no haya sido notificada una demanda por sus acreedores, puede recurrir a la Superir, vía online incluso, a pedir su propia quiebra. Entre otros requisitos, el solicitante deberá entregar una declaración jurada de todo su patrimonio e ingresos y una propuesta de renegociación. Por su parte, la Superir citará a los acreedores, entre paréntesis, que en la realidad chilena, dice Paola, serán bancos y casas comerciales, y al deudor a conversar sobre las posibilidades de renegociación. En esta instancia, acreedores podrán consentir en buscar una nueva alternativa de solución o simplemente dirán que no, pasando a la etapa de ejecución donde se liquidarán los bienes del deudor. Es aquí, en esta quiebra, que será dado un tinte de solución. Solución, dice Paola, para los problemas de la gente. A ella le genera dudas de su bondad. Dos ejemplos básicos. En primer lugar, nos dice Paola, el deudor sin patrimonio, entre paréntesis, sin vehículos, ni dinero en banco, ni bienes raíces. En este caso, puede efectivamente negociar con su acreedor, ya que el peso de una demanda en nada lo amedrentará. Está clara, claramente tendrá como negociar a sus acreedores, posiblemente les interesará. Esta parte de acá realmente debería decir, a este no tendrá como negociar, ¿ya? Y a sus acreedores posiblemente no les interesará. Y en segundo lugar, el deudor con patrimonio. ¿Qué motiva a los acreedores a negociar y no a simplemente decir no y a ejecutarlo? Nada, aún más. ¿Cómo logro convencer a todos mis acreedores si en ellos hay algunos con garantía y otros con nada? Dentro de estos casos, además, deberemos analizar variables como el estado de la economía, existencia de garantías, avales y muchos otros puntos que a un deudor común y corriente que no cuenta con la información necesaria para decidir lo puede llevar a cometer un error. Incluso logrando acuerdo con la mayoría, el acreedor que tiene una caución personal podría demandar a los fiadores avalistas o codeudores solidarios. Por otro lado, el plazo de 90 días para concurrir a la Superir es corto comparado con lo que un banco en general demora en demandar, tiempo en el cual el deudor en mora puede generar los recursos para ponerse al día. Asimismo, la ley me obliga a decirle al banco cuál es mi patrimonio e ingresos, opción que puede ser o no inteligente y que valdría mostrar todas mis cartas al jugar póker. ¿Por qué le voy a decir, por qué le voy a hacer la tarea al abogado del acreedor? Por último, las variaciones de la economía van a ser preponderantes en las decisiones de los acreedores. Hoy en día, sin necesidad de pedir la quiebra, se puede negociar con los bancos en situaciones ventajosas, incluso sin interés y en muchos meses. Pero en situaciones de bonanza económica, el banco no tendrá ninguna intención en renegociar. Bueno, acá también nos dice Paola que le perdonen la sinceridad, pero si hay asociaciones de acreedores celebrando la ley, es porque habrá incautos recurriendo a este nuevo procedimiento, dice ella, pasando en una bondad del acreedor que no es tal. Esta ley protege el crédito, no al deudor,
y por tanto, antes de usarla, consulta a un experto. ¿Le digo algo más? Toda prescripción en favor del deudor se suspende. Por Paola Cabezas, quien es socia directora de BC Abogados. Bueno, la crítica de Paola me parece bastante acorde. Pienso lo mismo con respecto a la protección o a la protección de los acreedores en el sentido de mostrar todas las cartas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, dentro digamos, de la dinámica de un concurso o de la dinámica de renegociar una deuda, siempre se encuentra la posibilidad de no caer en liquidación. Yo no sé los casos ahora, pero lo importante de esto es que, si bien es cierto, las personas están cayendo continuamente en cesación de pago, eso no va a significar de alguna manera que se liquiden sus bienes, ¿no? Tiene que haber alguna posibilidad de renegociación, y eso lo encuentro súper positivo. Ahora vamos a pasar a revisar otra crítica. Esta fue publicada en La Tercera. Dice: las luces y sombras de una nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, por Tamara Flores y Carlos Varela. Dice: las autoridades de gobierno la defienden, pero los expertos son más críticos respecto a los efectos y alcance de la iniciativa legal que debutó ayer y que, entre otros cambios, permite a las personas naturales declararse en quiebra. Con el foco eminentemente ciudadano, debutó ayer la Ley 20.720, más conocida como Insolvencia y Reemprendimiento, que reemplazó la de quiebras que databa del 82. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, visitó los matinales para explicar el detalle, los alcances de la misma y su punto más novedoso. Su punto más novedoso, la creación de un procedimiento especial para la renegociación de la deuda de personas naturales, que permite llegar a un acuerdo con sus acreedores siempre que sus deudas sumen más de 1.960.000 en esa fecha y tener dos más obligaciones vencidas por 90 días o más. La persona podrá renegociar su deuda o incluso liquidar sus bienes para el pago de sus creencias pendientes. Un segundo foco es el salvataje de empresas que pueden ser viables, para las cuales se elaboró un procedimiento especial para su reorganización que les permitiría llegar a un acuerdo con sus acreedores en 4 meses. Respecto al mecanismo para las personas, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la superintendente, Josefina Montenegro, explicó, abre comillas: es importante que la persona que quiebra es importante que la persona que quiebra acceder se anticipe y solicite el procedimiento antes de recibir la notificación de una demanda. Tiene que tener una real capacidad de pago y proponer un plan de cancelación de deuda y ser persona deudora, es decir, trabajador sujeto a contrato de trabajo y sujetos de crédito, y que no sea empresa, por ejemplo, dueña de casa, estudiante y jubilado. El procedimiento deberá durar un promedio de 105 días hábiles. Si el deudor es sometido al procedimiento y es declarado admisible, no puede volver a someterse a proceso hasta después de 5 años, agregó la autoridad. Con respecto a eso, ya. Y el procedimiento, sí. El ministro Céspedes indicó que la ley constituye uno de los cambios legislativos más esperados por los diversos actores, dada su importancia para el desarrollo económico de nuestro país. Agregó que el enfoque está, abre comillas, ¿no? Está dado por comprender el fenómeno de insolvencia como un hecho natural dentro del ciclo económico y que, en consecuencia, debe ser abordado de manera oportuna para no afectar el funcionamiento general de la economía. Por su parte, la banca ve con ánimo positivo la iniciativa, específicamente en lo relativo a cómo se ejecuta un reemprendimiento que tiene plazos máximos. Por lo tanto, el proceso va a producir ventajas para todos, indicó Jorge Abad. Mientras las autoridades se manifiestan conforme a la iniciativa, fuertes voces de alerta se asomaban desde la vereda jurídica, el retail financiero y de la misma banca. De hecho, Aguad dijo que se deberán analizar con cuidado las garantías en términos de cómo se aplica cuando el activo es declarado como principal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la hipoteca de un inmueble cuando es declarado como activo principal? En el tema de la marcha blanca tendrá que definirse. El abogado socio del estudio Puga Ortiz y experto en quiebras, insolvencia y reestructuración de pasivos, Juan Esteban Puga, es categórico. ¿Qué nos dice Puga? No me gusta la ley en general.
es más política que cuidadosa desde el punto de vista jurídico. Para el caso de las personas, Puga enfatizó que salvo quienes tengan bienes de valor como casas o autos, el resto en su mayoría va a recurrir al sistema de liquidación, porque es mucho más sencillo y exime todas las obligaciones de una vez. Este punto es justamente el que complica al retail financiero, ya que podrían tener serias consecuencias los niveles de morosidad y recuperación de crédito, indicó el presidente del Comité de Retail Financiero, Claudio Ortiz. Cuando las estimaciones de la Superintendencia de Insolvencia, dadas a conocer ayer por el ministro Céspedes, cerca de los 106 personas podrían acogerse al proceso durante el primer año de funcionamiento, entre paréntesis, entre comillas, perdón, dado los stocks de deudores en el mercado, dijo el ministro. El proyecto se inició con una estimación de 158 casos, mientras que el ex secretario de Economía, Tomás Flores, dio a conocer durante la discusión de la ley que el número sería de unas 20.000 personas. Ortiz agregó que un punto que se solicitó a la autoridad fue subir el plazo de impagos para postular a la renegociación de 90 a 120 días, porque con gente de 60 y 90 de morosidad tenemos un altísimo, que nos dijo, un altísimo porcentaje de posibilidad de recuperar esos dineros por la vía bilateral del cobro. El presidente del Comité de Retail Financiero enfatizó que al ingresar a un esquema de múltiples acreedores, lo más probable es que pasemos a ser un acreedor minoritario. Tanto Juan Puga como Claudio Ortiz coinciden que la ley puede traer perjuicios para los consumidores. Puga afirmó que es probable que existan listados de clientes que entraron al esquema de renegociación o quiebra y en consecuencia los bancos y casas comerciales van a tener la información y cada acreedor podría haber el riesgo de darle un nuevo crédito a esa persona. Puga dice que una buena ley de quiebras protege el crédito, no al deudor, protege al deudor, en tanto optimizar los activos del deudor para que los acreedores tengan un mejor resultado manifiesto. Eso con respecto a esta crítica me parece bastante aceptada también. Coincido plenamente con el profesor Puga. Y el tema de los impagos de los 90 días, claro, hay una mayor recuperabilidad, eso ahí quizás pudo o quizás afectó al retail financiero en cierta forma. Claramente van a proceder a liquidar los bienes en vez de renegociar, ¿no? Exime más de, de obligaciones, como decía Puga. Ahora vamos a ver otra que dice que fue escrita en el Diario Constitucional por Antonio Valdés el 17 de noviembre del 2014, a propósito de la nueva ley de reorganización y liquidación. Dice que el anterior procedimiento de quiebra es un hospital al que ningún enfermo quiere ir, ya que de ese hospital no hay enfermo que salga con vida. Desde antes del año 2010, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, había advertido sobre la necesidad imperiosa para las economías de agilizar los trámites para crear empresas y cerrarlas por medio de un procedimiento de insolvencia. Más allá de las dificultades de la creación de empresas, el mayor problema en Chile y el resto del mundo en general consiste en que en promedio 1 de cada 10 emprendimientos tiene éxito, es decir, un tasa del 10%. En base a esta estadística, parte de la doctrina indica que la dictación de esta ley se basa en un mal pronóstico, ya que solo 1 de cada 10 empresas prospera, de manera que las restantes 9 no es posible reorganizar la deuda y se debe proceder derechamente a la liquidación. La tesis planteada es errónea, ya que si bien se estima que cerca del 90% de los emprendimientos fracasan, muchos de ellos no son sometidos a procedimiento concursal, ya que no necesariamente fracasan por pérdidas que los llevan a un estado de insolvencia, sino que por una multiplicidad de factores como falta de entendimiento entre los socios, dificultades administrativas no previstas, dificultades de los proveedores no previstas, incorrecto o inexistente estudio de mercado, pequeños emprendimientos, sin forma de sociedad, entre otros. En el ámbito económico y académico se reconocía que la tardanza, lo engorroso y alto costo en el cierre de una empresa constituía un impedimento para la nueva creación de esta. Esto significa que el lento proceso de cierre de una empresa entraba la posibilidad de que el emprendedor pueda desarrollar un nuevo proyecto. Se resaltó la necesidad de reformular la ley de quiebras de manera que el emprendedor fallido no quedara marcado de por vida y pudiera ponerse en marcha continuando con nuevos intentos de negocio. En definitiva, se pretendía obtener un proceso de liquidación más corto, estableciendo mecanismos que permitirían al emprendedor fallido seguir incursionando en otros negocios. Conforme al ranking Doing Business
Del 2013 el Banco Mundial, el INE referido al clima de negocios en Chile se ubica en el lugar 37 de los 185 países que lo integran. Respecto a la resolución de insolvencia, el mismo ranking del año 2013 nos situaba en un lugar 98 y ya para el año 2014 hemos caído al 102. Como bien señala el mensaje del proyecto de ley, la realidad nos ha demostrado que no todos los emprendimientos están destinados a prosperar y no todas las experiencias exitosas se perpetúan en el tiempo. Según ha indicado el Banco Mundial, el proceso de quiebra en Chile es doloroso, largo y costoso y con una tasa de recuperación de un 30%, a diferencia de Estados Unidos que alcanza el 80%. Como bien señala el profesor Gómez Balmaceda, el nivel de recuperación de crédito depende de la suficiencia de los bienes que comprende la masa del activo y de la conducta que hubiera observado el deudor en el periodo que precede a la declaración de quiebra. Sin embargo, debemos acotar que la tardanza con que operan las instituciones de insolvencia será directamente proporcional al nivel activo con que cuente la empresa para responder de sus deudas. La experiencia nos ha demostrado que el deudor estira hasta la agonía del sufrimiento con la esperanza de reflotar la empresa y sin contar con los mecanismos adecuados para ello. Las modificaciones introducidas por la 20.720 van en el sentido correcto. Esto es salvaguardar la empresa con mecanismos de reestructuración de deuda que permiten protegerla en la marcha del negocio para poder hacer frente de la mejor manera posible a las deudas de la sociedad, a las deudas que la sociedad ha contraído. Y solo en caso real de inviabilidad se procede a la liquidación. De esta manera se establece un mecanismo que propende a proteger la existencia de la empresa para asegurar su viabilidad y que en definitiva le permita hacer frente a sus obligaciones. En definitiva, el anterior procedimiento de quiebras es un hospital, como habíamos dicho al principio, al que ningún enfermo quiere ir, ya que en ese hospital no hay enfermo que salga con vida. En este escenario, con negativos indicadores nacionales, se concibió la idea de reformar la ley, dando origen a la 20.720. En principio, independiente de la necesidad de reorganización o cierre de una empresa en quiebra, la rapidez de un procedimiento de insolvencia resulta ser esencial. Con la antigua ley de quiebras y según las cifras del Banco Mundial, en nuestro país transcurren 3.2 años entre el incumplimiento y el pago a los acreedores concursales. Según cifras utilizadas por el gobierno a la época del despacho del proyecto del Congreso Nacional, estos índices corresponden a 4.5 años de demora en el 2012. Muchos años. Existen críticas doctrinarias que apuntan a señalar que si bien es cierto que dentro del primer año se suelen liquidar los activos de la empresa y pagar a los acreedores en la medida de lo posible, lo que finalmente demora la estadística. Ello ocurre más bien por la tardanza del síndico de quiebras en la presentación de cuentas formales y detalladas, además de otros trámites. Sin embargo, se debe tener en consideración que estas críticas representan el espíritu de la anterior legislación en que se pretendía cerrar la empresa y liquidar sin importar ni hacerse cargo del tiempo que debía transcurrir para que el empresario fallido pudiera volver a levantarse e iniciar un nuevo emprendimiento. Lo anterior, la anterior legislación se centró en liquidar y pagar, olvidándose al empresario y la posibilidad de comenzar con una nueva aventura empresarial. Las nuevas tendencias legislativas privilegian la actividad comercial del quebrado. Otro sector doctrinario señala que la reorganización y salvataje no es la finalidad esencial del juicio concursal, sino cautelar el interés público a través de un procedimiento que prime el interés colectivo por sobre el particular, reuniendo las acciones individuales de los acreedores en una acción conjunta. Para Sandoval López, la paralización de la actividad económica de la empresa quebrada significa de ordinario cesantía, desocupación, repercusiones sobre la oferta y la demanda, el mercado, etc. Por su parte contraria, se indica que la quiebra tiende a la protección de un interés general de la comunidad. Ello por cuanto la incertidumbre respecto al pago de los créditos afecta a la comunidad económica. Si bien compartimos esta opinión, consideramos que en lo que la insolvencia se refiere, el interés público también se representa la necesidad de la sociedad de proteger y resguardar la creación de industria y del empleo. En esta manera que por medio de un procedimiento reforzado de reorganización y reemprendimiento, se logra cautelar dicho interés público y solo en la medida que resulte posible salvar la liquidación a la empresa deudora entre operar un procedimiento de liquidación en el que se reúnan los elementos señalados para el autor. Hoy en día, la tendencia mundial se centra en poner los esfuerzos en rescatar la empresa y no en repartirse sus restos. Con ello se pretende la protección del empleo y el intangible de esfuerzo y dedicación a la construcción de un proyecto que no necesariamente ha dejado de ser viable en el tiempo. En promedio, entre el 2006 y el 2013 se declararon 140 quiebras anuales,
lo que repercutía en una pérdida de 2.831 empleados al año. El anterior proceso resultaba lento, sin plazo establecido legalmente y sin tribunal especializado. Esto provoca además que los empresarios que fracasan no vuelvan a levantarse debido a los engorrosos y lentos procedimientos y por la cruz que deben cargar por el fracaso. Un procedimiento ágil permite al emprendedor poder iniciar prontamente nuevos proyectos de negocios sin la mala experiencia que le sea una carga y que le impida volver a emprender. Un procedimiento ágil y eficiente permite recuperar los recursos de las empresas fallidas insertándolos en nuevas actividades, lo que repercute en una mejora de la productividad, permite crear nuevos puestos de trabajo o perder menos, por el contrario, y aporta el crecimiento económico. La nueva ley establece plazos breves, brevísimos y establece tribunales designados de manera particular, en lo que los jueces recibirán preparación especial para este tipo de procedimientos, lo que también repercute en una mayor uniformidad de criterio en cuanto disminuyen un número los tribunales que conocerán de estos asuntos. El antiguo procedimiento era costoso, la sola publicación de avisos en el diario oficial resultaba excesivamente onerosa, lo que la nueva ley elimina en cuanto establece la notificación gratuita. De los activos involucrados en la masa, se calcula que el 15% de ellos eran destinados a solventar los costos que involucraba la tramitación del procedimiento concursal, a diferencia de los países de la OCDE, en que el promedio va entre 1 y el 7%. En la anterior ley de quiebras, dictada en el marco de crisis empresarial de la década de los 80, la intención del legislador pasaba por la obtención de un mecanismo que permitiera cerrar empresas. Hoy en día, y de acuerdo a las nuevas tendencias mundiales en la materia, lo que se pretende es salvar la empresa, buscar los medios y posibilidades de que la empresa salga a flote lo antes posible, tomar las medidas adecuadas cuando aún se está a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Para ello se entregan herramientas al deudor como la previsión de un periodo de protección de 30 días, la creación de veedores que se especializarán en guiar a la empresa en los procesos reorganizativos, diferenciados de los liquidadores que efectúan el cierre. La antigua ley de quiebra no se encuentra acorde con los tiempos actuales y esto se refiere principalmente a lo que hemos señalado anteriormente respecto a su enfoque. La legislación anterior data de la década del 80 y propende a liquidar y repartir las circunstancias que la tendencia mundial en la materia se centra en reorganización y solo en el evento de que ello fracase se procede a liquidar. De la misma manera, la necesidad de entregar herramientas adecuadas para la reestructuración societaria se fundamenta en que se reconocieron y se establecieron una serie de deficiencias del sistema de convenios establecidos por la anterior legislación, lo que principalmente se traduce en que el procedimiento existente no motiva a los deudores a reconocer la mala situación económica de forma oportuna. Entre paréntesis, lo que incide directamente el porcentaje de recuperación de crédito a lo que hemos referido anteriormente. La reorganización de empresas viables persigue estimular el emprendimiento que cuenta con reales posibilidades de subsistir más allá del delicado y transitorio momento económico al que se atraviesa. Con la colaboración del veedor y de los operadores es posible la sobrevivencia de sociedades viables y con ello la protección del empleo y la conservación de unidades productivas de la economía nacional. Sin duda, Chile ha dado un gran paso actualizando la legislación institucional, lo que va de camino al correcto modernización y agilidad de la economía requiere. Y eso han sido las críticas que pudimos revisar. Revisamos 3 críticas, las de Paola, que tenía toda la razón en cuanto a si el deudor no tenía patrimonio en el procedimiento de renegociación, qué pasaba, ¿no? Le iba a interesar mucho más eh, adherirse a esta renegociación precisamente para extinguir todos los créditos que puedan existir. Y por el contrario, el deudor que tiene mucho patrimonio. También puso varios casos, en este caso de las garantías que podría tener aquellos que tienen inmuebles, garantías hipotecarias, ¿no? Con respecto a las microempresas que no tengan este tipo de garantías. También el tema de Tamara Flores y Carlos Barea con respecto a las luces y sombras de la nueva ley de insolvencia y emprendimiento, me parece súper bien. Se elabora una buena conclusión, ¿no? Y sobre todo se dan varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos que permiten un poco eh, retomar, digamos, la luz de la ley. Y para finalizar con el diario constitucional, que me parece una muy buena puesta en actualización con respecto a los datos de la OCDE, y en realidad quedamos bien claros con lo que se quiere o lo que se quería con la ley, que era reestructurar las empresas y no cerrarlas. Así que quedamos hasta acá. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien.